palabra. This meeting is being recorded. Y qué importante es esta reunión, lo que vamos a estar compartiendo. Y por favor, vamos a compartir pantalla ya. Y vamos a estar hablando acerca de este interesante tema. Podemos verlo, ¿cierto? Buenas noches, hermano Luis. Buenas noches, mi hermano Carlos. Qué bueno verte. Saludo para mis hermanos en Colombia. Vamos a analizar, y por favor, quiero que ponga mucha atención, porque vamos a estar analizando una palabra o frase en nuestro castellano única que aparece en el libro de Santiago. La palabra, la frase doble ánimo. Fíjese que aparece esta palabra. Si quieres me puedes acompañar, ahí está la cita bíblica. Y mire allí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Note, ahí habla acerca de la persona de doble ánimo. También en capítulo 4, pero versículo 8, también aparece la palabra: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, esta es la palabra, esta es la frase. Digo palabra y frase, ya me va a entender por qué. Esta es la palabra que vamos a estar analizando. Doble ánimo. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez qué significa? ¿Qué significa ser una persona de doble ánimo? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo demuestro que soy una persona de doble ánimo? Y fíjese muy bien que etimológicamente hablando, cuando hablamos de la frase doble ánimo en nuestro castellano, esta frase viene de un vocablo en el idioma original griego, que significa persona de dos mentes o persona de dos almas. Fíjate muy bien que uno de doble ánimo, en su sentido original, significa dos mentes, dos almas, dos voluntades. Es una persona que tiene dos pensamientos, o una persona de una mentalidad o corazón dividido, O sea, una persona de doble ánimo es una persona que no se mantiene en una idea, que no se mantiene en un estado. O sea, es una persona que no tiene firmeza en su carácter. Eso es el doble ánimo. Uno que tiene una mente, un día piensa una cosa, otro día piensa otra cosa. Un día quiere leer la Biblia, otro día no quiere leer la Biblia. Un día quiere ir a la iglesia, el otro día no quiere ir a la iglesia. Un día quiere ver a los hermanos, otro día no quiere ver a nadie. Es una persona que tiene un carácter débil, feble, endeble, que no puede mantenerse en un ánimo, que no puede mantenerse en una decisión. Es inconstante, dice Santiago 1:8, dice allí, es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en todos los aspectos. Es inconstante en su trabajo. Es inconstante en aspectos familiares. Es inconstante en amor. Es inconstante en sus relaciones interpersonales. Es inconstante en su finanza. Y peor aún, es inconstante en la iglesia. Es inconstante en todo. Es una persona que no se mantiene en un ánimo, en una idea, en un solo pensamiento. Y este es el punto, hermanito, porque si usted mira allí en Santiago capítulo 1, ya lo vamos a repasar, pero solo quiero adelantártelo.
porque dice allí en 1:7 del libro de Santiago que el de doble ánimo, el inconstante, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El problema es real. Ser de doble ánimo es peligrosísimo porque Dios no bendice, Dios no escucha ni confía en una persona inconstante. Dios no confía en una persona inconstante. Entonces, por eso mismo, en esta noche, mis queridos hermanos, queremos identificar el problema, queremos hacer el diagnóstico y queremos dar la solución. Y queremos dar la solución. Ya estamos analizando qué es ser una persona de doble ánimo y pienso un poquito en esto porque algunos sinónimos, quise buscar algunos sinónimos de qué significa ser una persona de doble ánimo. Por ejemplo, inconstante, ¿cierto? O vacilante. También se llama el de doble ánimo indeciso. No puede mantenerse en una decisión. Inestable. No tiene un carácter firme. Tambaleante. No firme. Errático. Es otra manera como se le llama a una persona que no se mantiene firme en sus convicciones. Dubitativo, que duda. Es una persona poco confiable. Incluso conceptos más modernos le llaman bipolar, el que no se puede mantener en un solo estado de ánimo, o incluso en otros pasajes bíblicos se utiliza también la frase doblez, el doblez. ¿Por qué? Porque tiene doble ánimo, porque tiene en su mente dos decisiones, porque en sus convicciones un día hay un camino, el otro día hay otro camino. Algunos sinónimos para que tú puedas tener en tu mente de qué es lo que significa ser una persona de doble ánimo. Pero, ¿cómo es? Identifiquemos bien, bíblicamente. ¿Cómo es una persona de doble ánimo? ¿Cómo es el de doble ánimo? Y quiero identificar algunos puntitos, si tú quieres anotarlo por allí, o si lo prefieres, también puedo enviarte en otra oportunidad la diapositiva, por si acaso, como un regalo para que pueda tener la lección. Y fíjese muy bien, porque número uno, ¿qué podemos decir bíblicamente acerca del doble ánimo? ¿Cómo podemos identificar al de doble ánimo? ¿Cómo es una persona de doble ánimo? Número uno, el de doble ánimo sirve a dos señores. Sí, porque es una persona inestable, es una persona cambiante. En este sentido, el de doble ánimo no es leal, como lo dice allí en Mateo capítulo 6, versículo 24, texto que tú conoces, texto que yo conozco, que nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y el primer problema del desánimo, el primer problema del doble ánimo, del inconstante, es que el inconstante sirve a dos señores. Porque un día quiere estar bien con Dios y un día no quiere nada de Dios. Un día quiere servir al Señor, otro día no quiere servir al Señor. O sea que en un momento con sus decisiones ama, estima a uno y con sus decisiones en un momento aborrece o menosprecia al otro. El de doble ánimo sirve a dos señores. Aquí en el texto específico, contexto, Jesús está hablando acerca de la relación que el cristiano tiene con las cosas de este mundo, y obviamente aquí menciona al Dios Mamón, al Dios de la riqueza, al Dios de este siglo. ¿Qué no hace la gente hoy en día por el Dios dinero, por el Dios riqueza? Y lo que está diciendo el pasaje es fuerte. Algunos aborrecen a Dios, algunos menosprecian al Señor, aún incluso por las riquezas. Pero dice allí el versículo 24 al comienzo, ninguno puede servir a dos señores. El de doble ánimo sirve a dos señores. Un día sirve a Dios, otro día sirve a sus propios intereses, sirve al enemigo, sirve al egoísmo.
Un día quiere todo con Dios, otro día no quiere nada. Así es el de doble ánimo. Sirve a dos señores. En un momento ama a Dios, en un momento aborrece a Dios. En un momento estima al Señor y sus cosas, en un momento menosprecia a Dios y sus cosas. Primer problema, ¿cómo identificar a uno de doble ánimo? Segundo, ¿por qué la gente es de doble ánimo? Y realmente en el libro de Santiago, donde estamos trabajando, allí en Santiago capítulo 1, versículo 6 y 7, mira cómo dice allí, porque el de doble ánimo, dice allí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, dice allí, y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, pero pida con fe. ¿Lo notaste allí? No dudando nada. ¿Cómo poder identificar el doble ánimo? El doble ánimo es un problema de fe. El de doble ánimo es una persona que duda, que no confía plenamente en el Señor. El de doble ánimo es inconstante porque es incrédulo. Yo te lo pregunto de esta manera. Si tú sabes que Dios es real, si tú estás seguro y convencido de que Dios es el creador del universo, que el Señor ha hecho todo, que el Señor te bendice, que el Señor creó el cielo y la tierra, que el Señor es el que gobierna y es soberano en este universo, ¿por qué entonces dudamos? ¿Por qué entonces dejamos a Dios? ¿Por qué entonces dejamos su iglesia? ¿Por qué entonces dejamos la palabra? ¿Te das cuenta que a veces el doble ánimo es un problema de fe? A veces somos incrédulos. A veces nos comportamos como que si Dios realmente no existiese, como que si realmente Dios no estuviese viendo, como que si realmente Dios no fuese fiel a sus promesas. El de doble ánimo tiene un problema de fe. El que duda, dice aquí, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Cuántos no son semejantes a la onda del mar? ¿Cuántos están allí con un cristianismo ondulante, vacilante, no constante? Y el problema real para Santiago es su falta de fe. Es porque realmente no han creído y no están convencidos del Señor. Porque realmente no creen de todo corazón que Dios es real y, como dice Hebreo, que es galardonador de aquellos que le buscan. El de doble ánimo no solamente sirva a dos señores, el de doble ánimo tiene un problema de fe. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos dice la palabra? Fíjate muy bien también y quiero llevarte a un monte aquí en Primera de Reyes, capítulo 18, porque el de doble ánimo también, y quiero usar las palabras del profeta Elías, vive entre dos pensamientos. Es una persona que no puede mantener su palabra. Es una persona que no es confiable. ¿Tú confiarías en una persona que un día dice una cosa y otro día dice otra cosa totalmente diferente? Mira cómo lo dijo Elías allí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, allí está el pueblo, allí está el monte, allí están los profetas de Baal, de Acera, los 400 profetas que se están lacerando, cortando y clamando a su Dios y no hay respuesta. Y en ese momento el profeta de Dios dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo cayó. Y el pueblo no respondió palabra. El de doble ánimo vive entre dos pensamientos. Un día te dice sí
Al otro día no responde. No, si voy a ir, hermano, te lo aseguro. No, si cuenta conmigo, no, ahí voy a estar. ¿Cuánta gente no se ha comprometido? ¿Cuánta gente no se ha bautizado? ¿Cuánta gente no ha dicho cosas? Ha hecho promesas vanas y no son confiables. No cumplen su palabra, no mantienen su palabra, menos van a mantener sus decisiones. Ese es el problema del doble ánimo. El problema del doble ánimo. Sirven a dos señores. Sí, tienen un problema, tienen un problema de fe, pero realmente el de doble ánimo vive entre dos pensamientos. Me golpean esas palabras de Elías. Qué increíble que lo que Elías dijo hace miles de años atrás es exactamente una realidad para nosotros hoy en día. ¿Cuántos todavía viven en la duda? ¿Cuántos todavía claudican allí? Están allí en la ambivalencia de dos pensamientos. Un día sí, un día no. Un día quiero con Dios, otro día no. Elías me dice, pero si Dios es real, síguelo. Si Dios es real, búscale. Si Dios es real, dale con todo, sírvelo hasta el final. Pero si Baal es el Dios verdadero, Elías dice, vayan en pos de él. Y tú sabes la historia. El único Dios que respondió con fuego fue Jehová de los ejércitos. Y allí cayó el fuego que aún incluso lamió la zanja y el agua. Y allí todo el pueblo gritaba y clamaba, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Te das cuenta el problema? El de doble ánimo vive entre dos mentes, vive en dos pensamientos, vive en dos decisiones. No puede mantener su palabra, no puede mantener sus convicciones, no puede mantener sus convicciones. Peor aún, mira por favor, número 4, como no pueden mantener sus convicciones, como no pueden mantener su palabra, son adúlteros, adúlteros espirituales. Ese es el problema, ya que la inconstancia, ya que en este caso el doble ánimo nos vuelve en adúlteros espirituales. Ese es el lenguaje de Santiago. ¿Te acuerdas allí en Santiago capítulo 4, versículo 4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es adulterio. Mira cómo el lenguaje que usa Santiago. Oh almas adúlteras. Andar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, andar con un pie en Cristo y un pie con el diablo, te constituye en enemigo de Dios, te constituye en amigo del mundo, te constituye en un adúltero. No le eres leal a tu esposo. Imagínense para aquellos que somos casados, aquellos que hemos dado nuestro voto y nuestra palabra de permanecer hasta la muerte con nuestra compañera o hasta que Cristo venga. Imagínese que usted tenga su esposa o su esposo y tu esposo, tu esposa viva fallando su palabra, viva engañándote, viva estando con otras personas, viva en adulterio. ¿Querría usted tener una relación así con una persona? ¿Querría mantener sus votos y sus convicciones con una persona que te falla y te falla y te falla y te falla y te falla constantemente? Yo a veces pienso, hermanito, ¿cómo debe sentirse el Señor, nuestro verdadero esposo? ¿Cómo debe sentirse el Rey cuando constantemente, por mi inconstancia, por mi doble ánimo, vivo fallándole a mi esposo? Cuando muchas veces tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que congregarme, tengo que predicar, tengo que servir. Y muchas veces antepongo mis propias necesidades, mis propios sueños, mis propios planes. Al final, al final termino engañando a aquel que di el voto, que iba a ser fiel
para siempre. Entonces, nótalo bien. Estamos mirando características acerca del de doble ánimo, ¿cierto? El de doble ánimo sirva a dos señores. Tiene un problema de fe. El de doble ánimo. También estábamos diciendo, vive entre dos pensamientos. El de doble ánimo es un adúltero espiritual. Pero también otro aspecto que destaca también en el libro de Hebreos en cuanto a la ambivalencia, a la vacilación espiritual, también es el sinónimo de niño. Un doble ánimo, un inconstante, es un niño inmaduro. Es inmaduro. No puede avanzar, no puede madurar. Son cristianos, yo le llamo así, cristianos Peter Pan. ¿Se acuerda de esa película de Disney donde los niños la ven? Donde hablaba del mundo de nunca jamás. Donde Peter Pan se rehusaba a crecer y quería siempre ser niño. Así muchos cristianos hoy en día quieren ser los cristianos Peter Pan. Siempre quieren ser niños, siempre estancados, no avanzan, no crecen, no maduran, no se comportan al nivel espiritual que deben estar. O también yo usaba otra figura, jocosa también, como cristianos bonsai. Me tocó a mí ver cómo hacían esos arbolitos. ¿Se acuerdan esos arbolitos pequeñitos que sirven de decoración? Para que puedan hacer el árbol bonsai, hay un proceso. Ese arbolito tan pequeñito que se ve, que puede ponerse en maceteros, en pequeños recipientes, es un proceso complicado, porque tienen que las raíces amarrarlas y ponerlo de tal manera para que este arbolito se atrofie y pueda quedar en ese estado pequeño. ¿Y sabe lo que he pensado? ¿Cuántos cristianos no se han atrofiado? ¿Cuántos cristianos bonsai no han amarrado sus raíces, se han negado a crecer, se han negado a avanzar, quieren vivir en un constante estado de inmadurez, siempre se quejan, siempre lloran, siempre chillan, se van a otra congregación, murmuran, siempre están allí dañando a los otros? Cristianos niños, cristianos que no aportan, cristianos Peter Pan, cristianos bonsai, cristianos estancados, cristianos que no avanzan. Ese es el problema que decía allí el autor del libro de los Hebreos. ¿Se acuerdan ese pasaje en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al versículo 14? Porque debiendo ser ya maestro, nota, yo hasta me imagino el tono de tristeza, el tono de reprimenda. Tiene que haberlo dicho con mucho dolor en su corazón el autor del libro de los Hebreos. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Y dice allí, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Piensa, hermanito, ¿cuánto tiempo tiene usted en la iglesia? Yo tengo 24 años ya. Conocí al Señor aproximadamente cuando tenía 16 años. Ya tengo 40 años. Toda una vida, todo un camino con el Señor. Muchos dicen, wow, tiene bastante tiempo, sobre todo los que son más jóvenes. Pero la pregunta que yo me hago siempre cuando pienso en el tiempo que llevo en el Evangelio, ¿y realmente me comporto como un cristiano de 24 años? ¿Realmente vivo como un cristiano que lleva tanto tiempo? Los cristianos hebreos, aquí en Hebreos capítulo 5, por lo menos llevaban casi 30 o más de 30 años de convertidos. 30 años que conocieron el Evangelio. 30 años que el Señor, los apóstoles, lo más probable que eran de la zona hebrea, judaica, Judea, Galilea, allí en Israel. Pero al final, después de tanto tiempo, ellos debiendo ser ya maestros,
Ellos debiendo ser portentos espirituales, ellos debiendo haber crecido espiritualmente, todavía se comportaban como niños inexpertos. Todavía necesitaban leche, no podían madurar, no podían avanzar, no podían, es como que estuviesen en kindergarten eternamente y para siempre. Un día un hermano me dijo en broma, hermano, yo llevo 11 años en la iglesia. Oh, qué bueno, mi querido hermano. Pero la verdad, parece que quedé en kinder y he repetido 10 años, me dijo. He repetido 10. Era su manera chistosa tal vez de decir que no se sentía un buen cristiano y que muchas veces sentía que retrocedía en vez de avanzar. Te pregunto, ¿cómo está tu nivel? ¿Cómo está tu estado espiritual? ¿Has avanzado? ¿Has crecido? ¿Estás madurando? ¿Puedes comer alimentos sólidos? ¿Has alcanzado madurez? ¿Estás ejercitando tus sentidos en el discernimiento del bien y del mal? ¿Cuántos cristianos hoy en día se comportan de esa manera, como niños? Niños malcriados, niños rebeldes, niños inestables, niños inconstantes. Un día deciden una cosa, otro día deciden otra cosa. ¡Qué increíble! Entonces, preguntémonos, mis queridos hermanitos, habiendo ya identificado por lo menos, sé que hay muchas otras causas, pero quise centrarme para los objetivos y propósitos de este estudio, quise centrarme en estos 5 aspectos. El punto de tener a dos señores, el punto de la fe, el punto de vivir entre dos pensamientos, el punto del adulterio espiritual y el punto de la inmadurez o la niñez. Pero realmente este estudio no solamente trata de dar el diagnóstico, identificar cómo reconocer el doble ánimo, sino también este estudio trae el propósito de ser una solución. Identificamos el problema, pero realmente queremos vencer el doble ánimo. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos vencer el doble ánimo? Preguntémosle a Santiago, preguntémosle a este siervo de Dios. Y número 1, note que allí en el contexto de Santiago capítulo 1, allí en versículo 5, mírelo muy bien, por favor, cuando dice allí en Santiago capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Note el contexto. En el versículo 8 se menciona el doble ánimo. En el versículo 6 y 7 se menciona la falta de fe. Ahora Santiago está diciendo, pasajes anteriores, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Primera cosa, ¿cómo poder vencer, hermanitos, el desánimo? Número 1, buscando sabiduría. Dice el pasaje allí, si tiene falta de sabiduría, si tiene falta de entendimiento, si no comprendes, si no entiendes, si realmente te cuesta entender el propósito de Dios, dice Santiago, pídele, pídele a Dios, pídele con fe, pídele a Dios el cual dará abundantemente y sin reproche. Entonces el primer camino para poder vencer el doble ánimo, busca la sabiduría de Dios. Ora, clama, pídele al Señor que te ayude a entender, a discernir la situación. Pídele al Señor que te ayude a poder salir del doble ánimo. Número 2, también. Número 2, allí mismo en Santiago 1, no solamente pide a Dios, sino que realmente pide con fe, no dudando nada, o sea, pedimos a Dios, pero también hay una idea aquí, haz crecer tu fe, solidifica tu fe. ¿Cómo vencemos el doble ánimo? Pidiendo sabiduría, según Santiago, solidificando nuestra fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Y nota cómo dice, y echada de una parte a otra. No piense pues quien tan haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Te das cuenta? La clave, ora, pida a Dios, pero sobre todo solidifica, aumenta, haz crecer. Si el doble ánimo es un problema de fe,
entonces enfócate en hacer crecer tu fe. Número 3, también en el otro pasaje que habla del doble ánimo, en Santiago capítulo 4, versículo 8, también nos dice allí, mira allí el pasaje cómo comienza, acercándoos a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Te das cuenta? Tercera cosa que podemos hacer, dice allí, acércate a Dios. ¿Quieres vencer el doble ánimo? Busca a Dios. Busca tener comunión con Dios. Busca la presencia de Dios. Busca la cercanía con Dios. Busca la comunión con Dios. Acércate al Señor. Es increíble que cuando nos sentimos desanimados, es raro. Yo lo digo así, a veces la gente se sorprende. Es raro que el primer síntoma que tenemos nosotros para decir estoy desanimado, muchas veces es alejarse de Dios. La gente quiere alejarse de la iglesia, la gente no quiere ir a la reunión, la gente no quiere participar de los estudios, la gente no quiere estar con la iglesia. Y uno dice, hermano, pero ¿cómo te va? Y yo le llamo el círculo vicioso ya, porque voy a una casa y le digo, hermano, ¿por qué no fuiste a la iglesia? No, es que estoy desanimado. ¿Y cómo te vas a animar si no vas a la iglesia? ¿Y cómo te vas a animar si no vas a Dios? Entonces, ¿cómo te vas a animar alejándote de Dios? Y te metes en ese círculo vicioso. Es un círculo vicioso. No, es que no voy a la iglesia, es que estoy tan desanimado. No, es que no voy a la reunión, es que estoy tan desanimado. ¿Y dónde vas a tomar fuerza? ¿Y dónde te vas a conectar con Dios para que Él pueda inyectar esa energía, para que Él pueda levantarte, para que Él pueda encenderte? Y la gente se queda en ese círculo vicioso y se aleja de Dios. Qué increíble que a veces creemos que alejándonos de Dios, alejándonos de la iglesia, alejándonos de las cosas espirituales, hacemos bien, cuando realmente lo único que estamos haciendo es alejándonos del único que puede ayudarnos, alejándonos del único que tiene la fuerza para poder levantarnos, alejándonos de aquel que nos da todo. Yo le digo a los hermanos, ¿cómo te puedes alejar de Dios si no te ha fallado? ¿Cómo te puedes alejar del Señor si Él nunca te ha abandonado? Tú lo abandonaste a Él no te ha dejado. Entonces, nótalo bien, como decía el pasaje, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Acércate a Dios. Pero ¿qué más? También dice el pasaje allí en 4:8, no solamente acércate a Dios, sino también dice en versículo 8 allí, pecadores, también limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, mira cómo lo dice, purificad vuestros corazones. Nota bien. Cuarto paso que puedes hacer, no solamente busca a Dios, busca sabiduría orando, no solamente solidifica tu fe, aumenta tu fe, no solamente acercándonos a Dios en comunión, también dice el texto, limpiando nuestro corazón. A veces, hermanito, el desánimo, el doble ánimo, la inconstancia viene porque hemos ensuciado nuestro corazón. Y a veces hay maleza, hay piedra, hay basura espiritual, hay basura que está contaminando el corazón. Por eso Santiago nos da la solución. Pecadores, limpiar las manos, los de doble ánimo, purifica tu corazón. Algo tal vez está pasando en tu corazón, algo que tú tal vez no has definido, algo se está acumulando allí, tal vez ira, tal vez rencor, tal vez vanidad, tal vez el pecado, el mundo, tal vez la envidia. ¿Cuánta gente no se desanima, no es inconstante por la envidia? Ay, ¿por qué él sí? ¿Por qué no? ¿Por qué ella tiene? ¿Por qué él tiene la familia que yo quiero? ¿Por qué él tiene el trabajo que yo quiero? ¿Por qué él sirve como yo me gustaría servir? Y muchas veces esas son cosas que están escondidas, raíces de amargura, que no te dejan crecer,
que no te dejan avanzar, que llevan el rencor a las personas. Gente que vive en contienda y en contienda, predicando de un Dios de amor, y parece, yo un día le dije, hermano, parece que usted no es hijo del Dios de amor, parece que usted es hijo del Dios de la guerra, porque pasa peleando con todo el mundo, pasa quejándose de todo, pasa criticando a todo, pasa juzgando a todo, pasa apuntando a todo, parece que es hijo del Dios de la guerra, porque del Dios de paz usted no es hijo. ¿Y qué es lo que sucede eso? Hay ira, hay rencor, hay falta de perdón, hay raíces amargas que muchas veces contaminan el corazón. Y Santiago va a la causa, va al meollo del asunto. Limpia tu corazón, limpia tu corazón. Y míralo allí al final, mi querido hermanito, míralo allí al final, porque yo mientras preparaba esta lección, encontré este texto y yo dije, claro, Santiago habla del doble ánimo en 1:8, Santiago habla de doble ánimo en 4:8, y de repente dije, pero si aquí está 4:7, tan conocido, tan famoso, tan sabido por todos nosotros, y allí entendí todo. Porque Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Y usted sabe por qué la gente hoy día tiene doble ánimo? ¿Usted sabe por qué la gente hoy en día es inconstante, vacilante, dubitativa? ¿Por qué somos doblez? ¿Por qué somos bipolares espirituales? ¿Por qué no cumplimos nuestra palabra? ¿Por qué no somos personas firmes de convicción? ¿Por qué nuestro camino y nuestro caminar en el Evangelio muchas veces no es firme? Es porque le hemos dado pie al enemigo, porque hemos dejado que el enemigo gane la batalla. El versículo 7 nos dice, sométete a Dios, entrega tu vida, entrega el control, entrégale todo a Dios y vas a resistir al diablo, y vas a enfrentar al diablo, y vas a contrarrestar al enemigo. Y cuando tú contrarrestas al enemigo, él huye de tu vida. El diablo no tiene poder sobre el cristiano, hermano. El diablo no tiene control sobre el cristiano. El único control que tiene es el que le entregamos nosotros. Nosotros le entregamos la fuerza, nosotros le damos el dominio, nosotros le damos el control. Y por eso quiero decirte en esta noche que si quieres vencer el doble ánimo, ya vimos las causas, ya vimos la manera de vencer. Si quieres enfocarte en la verdadera batalla de la fe, sométete a Dios, entrega tu vida a Dios, ríndete al Señor, ahí está. Vence al diablo, vence al diablo y haz lo que huya. Vence al enemigo, como lo dice en 4:7. Y allí vas a entenderlo bien. Entonces, sometiéndote a Dios, versículo 7, resisto al diablo, el diablo huye de mí, entonces me acerco a Dios. Él se acerca a mí, Él purifica mis manos, Él purifica mi corazón y me ayuda a vencer el doble ánimo. Entonces, mientras dejes que el enemigo tenga dominio y control en tu vida, mientras, esa es un arma favorita del diablo para atacarte a ti, para atacar la iglesia, para destruir la obra de Dios, es el doble ánimo. ¿Y por qué hay doble ánimo? Porque dejamos que el diablo se meta en nuestra vida, porque le damos cabida, sirviendo a dos señores, no teniendo una fe firme, viviendo entre dos pensamientos, siendo niños, inmaduros, siendo adúlteros espirituales. Al final le entregamos el control al enemigo y el Señor te ha hecho victorioso. Y el Señor te dice, tú tienes la victoria asegurada, pero para que esa victoria esté asegurada, tú tienes que someterte a Dios, tú tienes que entregarte, rendirte al Señor, y entonces el diablo va a caer en tu vida. No le dé poder al enemigo, no le dé autoridad al enemigo. El diablo es un ratoncito temeroso, el diablo no es un león rugiente. En Pedro se muestra como un león acechando, pero aquí en Santiago es solo un gatito cobarde que huye cuando ve
que el cristiano fiel y verdadero está tomado de la mano, está sometido al Señor, está resistiéndolo, rindiéndose al Señor. No estamos solos en esta lucha, está el Señor con nosotros y tú puedes hacer huir y tú puedes vencer al enemigo. ¿Y cuál es su arma favorita? El doblez, el doble ánimo. Que Dios nos ayude entonces, mis queridos hermanitos. Yo quiero dejarte este mensaje de ánimo. Identificamos causas, miramos una solución y quiero dejarte este ánimo allí en Santiago capítulo 4, versículo 7, ya que realmente el mensaje de Dios para esta noche